Hola, espero que estén muy bien. Hago ese video porque tuve un montón de preguntas al respecto a saber cómo influenciaba la energía de los demás o si nos podían enviar como mala onda o hacer un trabajo. Para los que no me conocen, bienvenidos, me llamo Aurelia y soy coach terapeuta. Ayudo a la gente a encontrar el sentido de su vida y también a poder descifrar cuál es el origen de sus enfermedades y de sus malestares, que sean físicos o emocionales. Entonces, enseño a la gente a entender cómo manejar nuestro cerebro para poder materializar lo que quisiéramos ver, materializar en nuestra vida. Y algunas de estas personas en terapias me dicen, pero no entiendo, ¿por qué no me pasa eso? Estoy aplicando la ley de la atracción, me estoy cuidando, estoy todo el día pensando a lo que yo quiero ver concretizar en mi vida. Sin embargo, mi sueño no aparece. Bueno, puede haber varias respuestas a eso. Primero, puede ser que en realidad todavía no esté el momento justo. Hay que no olvidarse de que el universo es perfecto y nos dan las cosas en el momento justo cuando nosotros estamos prontos para poder recibirlos. Así que primero, para no frustrarlos y seguir aplicando la ley de la atracción, hay que seguir pensando positivamente, pero diciéndose, no sé cómo, no sé cuándo, pero sé con certeza y confianza que eso, lo que yo quiero, el objeto de mi deseo, está por llegar. Eso es lo primero. Segundo, obviamente que cuando yo estoy pensando, en realidad eso dispara una respuesta fisiológica en mi cuerpo y entonces desde ahí emana una emoción. Esa emoción tiene una vibración y es lo que yo por semejante estoy atrayendo en mi vida. Si, por ejemplo, quiero yo vender, por ejemplo, un auto. Estoy vibrando, quiero vender un auto a un precio caro, pero el comprador igualmente, él está vibrando, quiero comprar un auto, pero a precio barato. Entonces, estas dos energías van enfrente. Pero, ¿qué pasa? O sea, en realidad, obviamente que todos interactuamos sobre todo, y todo está interconectado, pero por otra parte no hay que darle demasiado importancia a las vibraciones de los demás. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy vibrando, en realidad yo soy la única dueña de mi metro cuadrado. Tercer punto, aunque puede ser posible que una persona me haya hecho un trabajo, en realidad la voluntad y la manera de cómo voy a enfrentar las cosas es lo más importante y lo más poderoso, porque nada puede llegar si yo no lo dejo entrar. Entonces es como cuando yo estoy en este miedo de cómo piensa la otra persona, de que me han hecho el trabajo, en realidad estoy abriendo la puerta para que ese trabajo de la otra persona pueda existir y perdurar en mi vida. Mientras cuando recobro mi poder y que yo sé que yo soy la única responsable de mi metro cuadrado, de mi aura, de mis sensaciones, lo más importante en lo que voy a ver manifestar en mi vida es la manera como me siento yo. Así que no tengan miedo de los demás, no tengan miedo de las brujas, pero dedíquense en hacer su vida. Bueno, puedo contestar a sus preguntas. Muchísimas gracias por escuchar y les digo a la próxima. Abrazo de luz.